Fernando Mendoza ahora está demandando a Max Crosby después del incidente viral en el vestuario, y los Raiders se están viendo arrastrados a una tormenta legal completa. Pero, el verdadero punto de inflexión es lo que la cámara oculta realmente captó en los momentos previos a que todo se intensificara. Y una vez que escuches el audio filtrado del equipo legal de Mendoza, el ultimátum que Crosby entregó reformula por completo toda la situación. A finales de diciembre de 2025, los Raiders de Las Vegas tenían un récord de 2 victorias y 13 derrotas y se encaminaban hacia lo que sería una temporada de 3 victorias y 14 derrotas. La franquicia estaba en ruinas. 7 mariscales de campo titulares diferentes habían pasado por el edificio en los 3 años anteriores, y el equipo había acumulado un récord de 15 victorias y 36 derrotas en ese periodo. La única constante en esta plantilla, el único jugador que apareció cada semana y rindió a un nivel de élite sin importar el caos a su alrededor, fue el ala defensiva Max Crosby. Crosby había estado lidiando con una persistente lesión de rodilla desde la derrota de los Raiders por 31-0 ante los Kansas City Chiefs en la semana 7, pero había logrado jugar en todos los partidos. 15 partidos seguidos, 10 capturas, un récord personal de 28 tacleadas para pérdida. Su quinta selección consecutiva para el Pro Bowl ya estaba asegurada. El hombre jugaba en la cima de sus poderes, incluso cuando la franquicia se desmoronaba a su alrededor. Entonces los Raiders le dijeron que había terminado. El entrenador principal Pete Carroll y la oficina principal tomaron la decisión de dejar fuera a Crosby para los 2 últimos partidos de la temporada regular. Esos 2 partidos contra los New York Giants y luego los Kansas City Chiefs no se trataban de ganar. Todos en el edificio sabían a qué se dedicaban. Los Raiders estaban en una batalla por la primera selección en el draft de 2026. Perder esos partidos lo sellaría, y sacar a tus mejores jugadores del campo era la forma más silenciosa y corporativa de asegurar que esas derrotas ocurrieran. Crosby no lo tomó bien. Según el reportero de la NFL de Fox Sports, Jay Glazer, Crosby no estuvo de acuerdo con la idea y abandonó las instalaciones. Se fue por la puerta. Carroll lo confirmó públicamente dijo que le gustaría salir de aquí. Así que dije, lárgate de aquí. Y despegó. Carroll, para su crédito, no lo enmarcó como insubordinación. Apoyó a Crosby. Le dijo a los reporteros, fue exactamente como pensarías que él haría y cómo debería hacer. Y estoy de acuerdo con él al 1000% en cómo respondió. Pero el daño estaba hecho. Crosby había salido del edificio. Se fue. Y lo que hizo después empeoró las cosas. El superestrella cazador de cabezas, aunque supuestamente se estaba recuperando de un problema de rodilla demasiado grave para jugar al fútbol, publicó un video de sí mismo jugando baloncesto, así como una foto de él saltando en un trampolín con su hija. ¿Qué tipo de mensaje se envió al resto del vestuario? Dijo llanamente, no es una buena imagen. Y ahí estaba, una superestrella frustrada, una franquicia que se hundía para obtener una elección, un vestuario viendo a su líder marcharse, y luego publicando en las redes sociales como si estuviera de vacaciones. Mientras tanto, la misma selección que los Raiders estaban perdiendo a propósito para obtener, la selección que se convertiría en Fernando Mendoza, era la razón principal por la que sacaron a Crosby de juego en primer lugar. Todo el feo episodio estaba conectado. Esa selección número 1 y la frustración de Crosby eran 2 caras de la misma moneda. A principios de esa misma semana, se le había preguntado a Crosby sobre la posibilidad de que el equipo obtuviera la primera selección. Su respuesta fue brusca. No me importa un comino la selección. No juego por eso. Siguió diciendo que su trabajo era ser el mejor a la defensiva. Da un mundo, y que el tanking era asunto de la directiva, no suyo. Así que el hombre que se convertiría en el mariscal de campo franquicia de los Raiders, Fernando Mendoza, le debía su camino a Las Vegas a un proceso que había enfurecido al veterano más importante del equipo. Esta fue la base de lo que vendría después. La temporada 2025 terminó.
Los Raiders aseguraron la primera selección. Y ahora un nuevo régimen estaba tomando el control. Clint Kubiak, tras ganar el Super Bowl Alex como coordinador ofensivo de los Seahawks, llegó a Las Vegas como nuevo entrenador principal, mientras que John Spedak asumió el cargo de gerente general. Heredaron un desastre y la pieza central de ese desastre era una paradoja. Tenían al mejor jugador que no era mariscal de campo en la plantilla, Crosby, y tenían la primera selección, que iba a ser un mariscal de campo. Se suponía que el futuro comenzaría de nuevo y la frustración de Crosby de diciembre no se había evaporado. El 6 de marzo de 2026, los Raiders dieron el pistoletazo de salida a un bombazo. Acordaron intercambiar a Max Crosby a los Baltimore Ravens por un par de selecciones de primera ronda, la selección número 14 en general en 2026 y una de primera ronda en 2027. Fue sísmico. El vestuario de los Raiders estalló con emotivas despedidas. Jackson Powers Johnson publicó un mensaje en su historia de Instagram. Tyree Wilson, quien fue reclutado para la línea defensiva junto a Crosby en 2023 y creció bajo su tutela, escribió, «Este juego me dio un hermano para toda la vida». Brennan Jackson lo llamó una leyenda, un líder. Estaba hecho. La franquicia avanzaba. La era Mendoza estaba a punto de comenzar con capital de draft adicional y una pizarra emocional limpia. Excepto que no estaba hecho, ni siquiera cerca. 3 días después, todo se derrumbó. Los Ravens sorprendieron a todos al retirarse del intercambio de Crosby. La razón por la que Crosby no pasó su examen físico fue su menisco desgarrado desde la tercera semana de la temporada 2025. La misma rodilla que había estado demasiado lesionada para los 2 últimos partidos en diciembre, no pasó la evaluación médica de los Ravens. Los Raiders emitieron un comunicado lacónico: los Baltimore Ravens se han retractado de nuestro acuerdo comercial por Max Crosby. No haremos más comentarios en este momento. Ahora, imaginen la escena. Todo el edificio ya se había despedido. Los compañeros de equipo habían publicado sus sentidos homenajes en las redes sociales. La oficina principal había orquestado movimientos de agencia libre bajo la impresión de que Crosby se iría. Habían fichado al linebacker Quay Walker, al linebacker Nick Obdin, al defensive end Kwity Paye, al cornerback Eric Stokes y al defensive end Malcolm Koonce, reconstruyendo la plantilla defensiva para un mundo posterior a Crosby. Y luego Crosby volvió a entrar en ese edificio. La atmósfera cambió de seguir adelante a avanzar juntos, pero la tensión subyacente era palpable. La oficina principal había mostrado sus cartas al poner a Crosby en el mercado, y la confianza rota resultante fue el mayor obstáculo en Las Vegas. Crosby, ahora con 28 años, estaba de vuelta en un edificio que había intentado enviarlo a través del país. El fracaso del intercambio alteró drásticamente los planes de Las Vegas para la temporada 2026 y más allá. Esas 2 selecciones de primera ronda desaparecieron. El capital de draft extra que se suponía que rodearía a Mendoza con talento, se fue. Crosby finalmente habló públicamente. Les dijo a los reporteros: este equipo demostró que me respaldaba cuando las cosas se pusieron feas la semana pasada. Siempre he dicho que quiero ser un Raider de por vida. A mediados de abril, se encontró con el mariscal de campo recién fichado Kirk Cousins en las instalaciones. Estuvo genial. Tuvimos una gran conversación. Fue increíble. Definitivamente me animó, dijo Crosby. Reconoció la turbulencia de la temporada baja diciendo: desafortunadamente. He sido parte de muchas de esas grandes revisiones y cambios, pero siempre es emocionante y nuevo ser parte de algo que comienza de cero y desde la base. Ese nuevo comienzo desde cero tenía un nombre, y era Fernando Mendoza. Para entender lo que Fernando Mendoza representa para los Raiders de Las Vegas y por qué su llegada a ese vestuario fracturado importa tanto, hay que entender de dónde viene. Porque el número 1 general del draft de la NFL de 2026 no se suponía que existiera. Mendoza creció en Miami, hijo de Elsa y Fernando Mendoza Sr. Su padre es el director de emergencias pediátricas en el Necklace Children's Hospital.
Su madre, una extenista de la Universidad de Miami que obtuvo 2 títulos de la escuela, vive con esclerosis múltiple. Toda la familia Mendoza remonta sus raíces a Cuba. Los 4 abuelos de Fernando nacieron y se criaron allí, huyendo en los años cercanos a la Revolución de Castro y eventualmente construyendo nuevas vidas en la comunidad cubanoamericana de Miami. Fernando asistió a la escuela secundaria Christopher Columbus, la misma escuela donde su padre había jugado fútbol una vez, junto con el actual entrenador principal de los Miami Hurricanes, Mario Cristóbal. No era un prospecto muy reclutado, lo que más tarde se sumó a su historia de desfavorecido. Su compromiso original, Yale, una escuela de la Ivy League. Iba a jugar al fútbol y a recibir una educación de primera clase, porque eso era lo que valoraba la familia Mendoza. Entonces Cal perdió a su principal objetivo como mariscal de campo y de repente necesitaban un plan de respaldo. Mendoza cambió su compromiso con Berkeley, su única oferta de beca de una conferencia de las 5 grandes, y nunca miró atrás. Redshirt, su primer año en Cal, apenas vio el campo el siguiente año, y luego se convirtió en el titular, acumulando más de 4.700 yardas y 30 touchdowns durante su carrera como titular con los Bears. Pero Cal tuvo un récord de 6-7 en ambas temporadas completas que inició. El programa se quedó atascado en punto muerto. En diciembre de 2024, Mendoza entró en el portal de transferencias. La decisión de ir a Indiana fue por la familia. Su hermano menor, Alberto, había seguido al entrenador Curt Segnari de James Madison a Indiana y estaba sirviendo como mariscal de campo suplente para los Hoosiers. Alberto convenció a su hermano mayor para que se uniera a él en Bloomington. Fernando se comprometió con Indiana el 23 de diciembre de 2024. Lo que sucedió después fue el tipo de temporada que cambia la historia completa de un programa. Mendoza completó el 72% de sus pases para 3.535 yardas, lanzó 41 touchdowns contra solo 6 intercepciones y tuvo un récord de 16 victorias y 0 derrotas. Llevó a Indiana a su primer campeonato nacional en la historia del programa, venciendo a Miami en el partido por el título, la misma escuela entrenada por Cristóbal, el antiguo compañero de equipo de su padre en la escuela secundaria. El partido de campeonato se jugó en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, a solo 3 millas de la escuela secundaria Christopher Columbus. Fue nombrado jugador ofensivo del partido. Ganó el trofeo Heisman, convirtiéndose en el primer receptor de Indiana. Ganó el jugador del año de fútbol universitario de la AP, el premio Walter Camp, el premio Maxwell, el premio Debbie O'Brien, el jugador ofensivo del año de la Big Ten y el mariscal de campo del año de la Big Ten. Pronunció parte de su discurso de aceptación del trofeo Heisman en español para honrar a su familia, diciéndole a la audiencia: quiero que cada niño que se sienta pasado por alto y subestimado. Yo era tú. Llegó a la NFL como el prospecto de quarterback universitario más condecorado desde Joe Burrow. Y el equipo que lo esperaba en la cima del draft eran los Las Vegas Raiders, la misma franquicia que acababa de intentar traspasar a su mejor jugador y fracasar, el mismo equipo cuyo vestuario había sido sacudido por meses de inestabilidad. El 24 de abril de 2026, los Raiders de Las Vegas seleccionaron a Fernando Mendoza con la primera selección general en el draft de la NFL de 2026. Y la primera persona de la organización en darle la bienvenida públicamente fue el mismo hombre que se había marchado de las instalaciones 4 meses antes. Minutos después de la selección, Crosby fue directamente a X con un mensaje dirigido a su nuevo compañero de equipo. Él escribió: LFG. Bienvenido al lado oscuro, hermano. Etiquetando la cuenta de Mendoza con 3 emojis de bandera pirata. Pero ese no fue el principio. En su podcast, The Rush, Crosby reveló que la conexión con el mariscal de campo novato comenzó incluso antes de la noche del draft. Mendoza había visitado las instalaciones de los Raiders antes del draft, y Crosby se sentó con él. Tuve la oportunidad de tener una gran conversación con él cuando vino de visita. Pude charlar un poco con él. Crosby dijo entonces, la misma noche del draft:
que se conectó por FaceTime y habló con Mendoza. Habían estado enviándose mensajes de texto desde entonces. Esta no era una relación tensa. Esto no era tensión. Este fue un líder veterano extendiéndose para levantar a un novato. Crosby expuso sus intenciones con claridad. Estoy muy emocionado por él, ansioso por tomarlo bajo mi protección y ayudarlo. Muéstrale el camino y simplemente anímalo a ser el mismo y a liderar a su manera. Luego ofreció el tipo de consejo que solo proviene de alguien que ha vivido años de caos organizacional. Le dijo a Mendoza, inicialmente no necesitas muchas palabras. Eres un chico joven. Tienes que ganarte ese respeto del vestuario, y eso se logra con el trabajo que haces y con tus acciones. Él enfatizó llegar temprano, salir tarde, ser consistente y, lo más importante, ser auténtico. No seas una sombra de ti mismo. Deja que tu personalidad se muestre. Crosby también habló sobre el viaje de Mendoza con una especie de admiración que rozaba la reverencia. Dijo, con Fernando, no tuvo el camino más fácil. Empezó en Cal, y luego se transfirió. No se le consideraba la primera elección al comienzo de la temporada pasada, pero manejó la adversidad de manera increíble. Señaló que Mendoza ganó todos los partidos, ganó un campeonato nacional y ganó el Heisman. Y la lección que se transmitió fue, cada vez que tengas la oportunidad de salir y simplemente competir, y simplemente dar lo mejor de ti. A eso se reduce todo, y ahí es donde te ganas el respeto de los muchachos. Mendoza, por su parte, igualó la energía con el temperamento adecuado. En su primera conferencia de prensa con los Raiders, seguía volviendo al mismo tema. La selección es un honor, pero el trabajo aún hay que ganárselo. Le dijo a los reporteros, todavía tengo que ganármelo, y no he demostrado nada. En la NFL, estoy de nuevo en el último lugar de la jerarquía. Confirmó haber recibido mensajes de Crosby, junto con Tyler Linderbaum, Colton Miller y Kirk Cousins, en las horas posteriores al draft. El entrenador principal Clint Kubiak describió por qué Mendoza era el hombre para ellos. Lo número uno que me encanta de Fernando es su liderazgo, la forma en que se relaciona con sus compañeros de equipo y su capacidad para ganar. El gerente general John Spanos enfatizó que la selección no fue una coronación y que Mendoza se lo había ganado cada paso del camino. Mendoza entró al edificio durante el minicampamento de novatos, tomando entre 25 y 50 snaps bajo el centro con cada liniero ofensivo, y dijo a los reporteros, solo estoy tratando de asimilarlo todo y mejorar cada día. Presta atención a los detalles y conéctate con tus compañeros de equipo. La infraestructura a su alrededor fue construida deliberadamente para la estabilidad. Kirk Cousins firmó como quarterback de transición e incluso Tom Brady, copropietario minoritario y mentor designado de los Raiders, ya se había reunido con Mendoza durante el proceso previo al draft. Así que la escena del vestuario de la que la gente hablaba tanto, la que supuestamente se hizo pública, sí sucedió, pero no se parecía en nada a lo que podrías haber imaginado. Así que, aquí es donde llegamos en esto. Después de revisar cada informe disponible públicamente, cada transcripción de podcast, cada conferencia de prensa, cada publicación en redes sociales y cada relato de personas internas de los Raiders de Las Vegas esta temporada baja, no hay ninguna demanda presentada por Fernando Mendoza contra Max Crosby. No ha habido ningún incidente impactante en el vestuario entre ellos que haya salido a la luz. No existe. Lo que sí existe es una secuencia de eventos complicada y cargada emocionalmente que, despojada de contexto y reensamblada para un titular, puede sonar mucho más siniestra de lo que es en realidad. El incidente en el vestuario al que la gente se refiere se remonta a dos eventos separados, ninguno de los cuales involucra a Mendoza de ninguna manera directa. La primera fue Crosby abandonando las instalaciones de los Raiders en diciembre de 2025 después de que le dijeran que sería apartado para los dos últimos partidos. Esa fue una disputa entre Crosby y el cuerpo técnico sobre su estado de lesión durante un tanking por la misma selección que se convirtió en Mendoza.
La segunda fue el fallido traspaso a Baltimore en marzo de 2026, que creó un reencuentro incómodo en el edificio y una genuina desconfianza rota entre Crosby y la directiva. Ambos eventos ocurrieron antes de que Mendoza fuera siquiera reclutado. Mendoza todavía estaba en Indiana cuando todo esto sucedió. Lo que realmente sucedió una vez que Mendoza llegó fue algo completamente diferente. Crosby lo recibió públicamente de inmediato, se puso en contacto con él en privado antes de la noche del draft, lo llamó por FaceTime la noche del draft y luego se comprometió a ser su mentor públicamente en su podcast. Mendoza respondió con humildad, diciendo a los periodistas que estaba en la parte inferior de la escala y que necesitaba ganarse todo. Su dinámica, según todos los relatos disponibles, es exactamente lo que querrías entre el mejor veterano de una franquicia y su nuevo mariscal de campo franquicia. La idea de que existe una demanda entre estos dos jugadores es, basándonos en toda la evidencia disponible, inventada. Ningún medio de comunicación de renombre, ni ESPN, ni NFL Network, ni Sports Illustrated, ni Yahoo Sports, ni Bleacher Report ha informado de ninguna acción legal entre Mendoza y Crosby. Lo que se ha informado ampliamente es que Crosby ha sido seleccionado para el Pro Bowl 5 veces consecutivas y ahora se está preparando para lo que podría ser la temporada más prometedora de sus 8 años de carrera. Lo que se ha informado ampliamente es que Mendoza es un competidor feroz que tendrá todas las oportunidades para crecer y aprender durante las OTAs y el minicampamento, con Kirk Cousins sirviendo actualmente como QB1 y una clara separación entre ellos. Lo que se ha informado ampliamente es que la defensa de los Raiders, con Crosby en el centro, atacará desde donde quiera, cuando quiera, bajo el nuevo coordinador defensivo Rob Leonard. La verdadera historia aquí no es una demanda ni una confrontación en el vestuario. La verdadera historia es una franquicia que intenta reconstruir la confianza después de años de disfunción. Es un ala defensiva de 28 años que ha sido responsable del 38.5% de las capturas de su equipo, tomando la decisión consciente de invertir en un mariscal de campo novato de 22 años de Miami en lugar de albergar resentimiento. Es un niño que cambió su compromiso de Yale para convertirse en un recluta de nivel walk-on en Cal, se transfirió a Indiana para jugar con su hermano, ganó un campeonato nacional, ganó un Heisman y entró en un vestuario volátil de la NFL sin nada más que las palabras correctas. Todavía tengo que ganármelo. No hay demanda. No hay ningún incidente. Lo que hay, basándonos en cada pieza de evidencia disponible, es un veterano y un novato construyendo algo. Queda por ver si eso se traduce en victorias. El campo de entrenamiento será la primera prueba real, y como señaló un informante de los Raiders, ese es el momento para observar de cerca y ver si Mendoza da un paso adelante. Pero la idea de que estos dos van a ir a juicio, eso es ficción.